el mundo hay dos tipos de personas. Un tipo de persona que aprende, otra no aprende. O sea, persona que cambia, persona que no cambia. Cambiar lo que quiero decir que es persona que madura y otra persona no madura. Quiero aclararle dos palabras, diferencia de dos palabras, envejecer y madurar. Envejecer ocurre solo, pasatiempo ocurrirá envejecimiento solo. Pero madurar no ocurre solo, sino que hay que aprender, hay que entender, hay que forzar para poder cambiar, para poder madurar. Por eso, personas que crecen en mismos ambientes cuyos resultados muchas veces diferentes. Hoy quiero estudiar junto con ustedes un personaje de Biblia, la cual que no aprendió, no maduró, solamente envejeció o hasta quizás dejó una triste herencia. Una historia triste, sin duda, pero nos da importante enseñanza. Hay alguna manera que vivir sabiamente este mundo es aprender de error de otras personas. Por eso la Biblia nos narra sobre ese personaje con muchas cosas sobre esas personas. Porque si no nos descuidamos, o sea, descuidamos, puede caer de sus errores. La persona que quiero estudiar hoy junto con ustedes se llama Lot, es sobrino de Abraham. Vamos a estudiar Génesis capítulo 19, versículo 12 al 22. Nosotros, domingo pasado, estudiamos Génesis capítulo 18, donde Dios revela a Abraham sobre el plan de juicio de esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, porque su pecado, clamor sobre esas dos ciudades llegó a Dios y Dios envía dos ángeles para verificar y realizar su juicio. Esos dos enviados del Señor, dos ángeles, partieron hacia Sodoma y Abraham, pensando su sobrino Lot, que vive en Sodoma, intercede a Dios y finalmente él ora 6 veces a Dios. Dios, si encuentra 50 justos, usted va a destruir esas dos ciudades. No puede ser un Dios justo destruir pecadores junto con justos. Y así, él sigue intercediendo a Dios 6 veces. Recuerda lo que aprendimos, 50, después 45, 40, 30, 20, 10. Y 6 veces de Abraham intercede por esa ciudad. Y luego, lo que vamos a estudiar hoy, esos dos enviados de ángel llegan a la ciudad Sodoma. Y vemos qué sucedieron allí, qué sucedió. Primero vamos a leer ese capítulo 19, versículo 12 al 22, todo una sola voz. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él,
los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Amén. El versículo 12 parece, dijeron los varones a Lot. Esos 2 varones hablan enviado de Dios, 2 ángeles. Estos 2 ángeles, versículo 1 al 11, llega a Sodoma y verifica los pecados de esa ciudad. Y luego, versículo 12-13, le avisa, revela a Lot, diciendo que esa ciudad va a ser destruida por los juicios de Dios. Por lo tanto, tú que le diga a tu familia, yerno, las hijas, y que diga todo lo que pertenece a ti, y que salga de esa ciudad, así de esa manera evitar de perecimiento de allí. Ahora, quiero recordar junto con ustedes lo que hemos aprendido sobre Lot. ¿Quién era Lot? Lot todo el tiempo estaba junto al lado de su tío Abraham. ¿Desde dónde? De Ur de Caldeos. Desde Ur de Caldeo emigró hacia Harán. Y luego, o sea, abuelo, Tare, y fue movido por Dios para la Harán, pero Tare se queda en ciudad Harán. Y luego de Harán y con tío Abraham viene a tierra Canaán. Y Lot había perdido a su padre, falleció el Ur de Caldeos, y desde allí Abraham tomó como si fueran hijos. O sea, relación con tío Abraham y Lot no era como una relación de tío y sobrino, sino como hijo. Eso lo vimos domingo pasado, ¿no? Todo el tiempo que Abraham experimentó con Dios, ese tiempo Lot estaba junto con Abraham. ¿Es correcto? O sea, Lot no estaba escuchando por otra persona lo que obró Dios vida de su tío Abraham. No por otra persona, sino su propio ojo. Él pudo ver, él estaba ahí, vivió junto con Abraham. O sea, él vio todo el milagro y salvación de Abraham, de milagro y salvación de Dios sobre su tío, cuando bajaron a Egipto, cuando subieron a Egipto, y también último, cuando él viviendo en Sodoma, y hubo guerra, y quedan como prisioneros de guerra, y tío Abraham lo salvan. Todo esto vivió junto con Abraham. Fíjate, aquí nos enseña la Biblia 2 cosas. Uno es que Lot experimentó, vivió junto con Abraham, misma experiencia prácticamente, pero el resultado, los 2 son muy diferentes. Abraham cambió mucho, transformó, maduró mucho, pero Lot no. El segundo quiere decir que aunque uno vive junto con hombre de fe como Abraham, cerca, puede ser nuestro padre o familia o amigo cercano, aunque esté al lado de uno, mi fe
no puede madurar solo. Hay una cosa que los venezolanos están mal informados, que no sabe bien, un error, es que cuando mi padre tiene mucha fe, o mi hermano o mi amigo tiene mucha fe, entonces gracias por ayuda de él, yo puedo entrar al reino de Dios. La Biblia nos dice que es nuestra salvación, entrada del reino de Dios, no depende fe de otras personas, sino tiene que ser depende fe de cada uno. O sea, mi salvación, mi entrada del reino de Dios depende por mi fe. Volviendo a Lot sin duda conoce a Dios. Lot era cristiano como nosotros, pero él nos dejó una triste historia. Contrario, notoriamente, con la vida de Abraham. Él recibe una salvación de cuando Sodoma, esa ciudad, Sodoma y Gomorra, sea destruida. Esa salvación con mucha vergüenza. Sin embargo, después de estos, su cambio no hubo, él nos dejó una triste historia. Ahora, ¿por qué su vida sucedió así? Aquí hoy juntos quiero buscar entre sus errores. Primero, su error es Lot tenía apariencia de piedad, mas él no tenía poder de piedad, no tenía eficacia de piedad. Él cuando escuchó por los ángeles sobre el juicio de Dios, y entonces ¿qué hizo él? Inmediatamente salió a buscar a su yerno y las hijas que se casaron con ellos. ¿En qué manera Lot habrá dicho a ellos? Vamos a pensar como si fuera nosotros viendo una película, esa situación. Él hubiera llegado al sitio, le dijo con mucha tranquilidad, le dijo, mire, tenemos que salir de ese lugar. No, él tiene que estar con apuro porque la perdición, juicio está inminente. Entonces, actitud de Lot seguramente le dijo con gran apuro, con mucha seriedad y con todo su esfuerzo empezó a decirle, mire mis hijos, tenemos que salir de ese lugar porque Dios va a destruir esa ciudad. Y él hizo todo esfuerzo para convencer a ellos, ¿no es así? Ahora, esa noticia impactante para esa familia, ¿cómo fue la reacción de las familias? Vamos a ver versículo 14, ahí leemos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué dijo sus familias, sus yernos? Tomó como si se burlaba. Mire, ese burlar, esa parte, Hebreos utilizó una palabra chahak. Chahak significa como broma o ridículos. O sea, la familia cuando escuchó, yernos, las hijas, escuchó de su papá, su suegro, y esa noticia tomaron que está burlando, está haciendo una broma, chistes. Aquí nosotros podemos ver que influencia de Lot, influencia espiritual de Lot hacia su familia. Ahí nosotros podemos ver cómo serán sus vidas, qué tipo de vida tenía dentro de su familia o vida de Lot en Sodoma. En esa ciudad Lot andaba bien de economía, bien de socialmente. ¿Cómo podemos saber? Ese capítulo 19, versículo 1. Vamos a leer qué dice versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Fíjate, cuando dos ángeles llegan última hora de la tarde
y Lot que estaba sentado en la puerta de la ciudad. Le voy a explicar lo que significa sentado puerta de la ciudad. Ese puesto no cualquier persona subían, solamente subían personas que eran liderazgo de las ciudades. Personas que pueden estar sentados de la puerta de las ciudades, personas que es influencia, pudiente, reconocido de esa sociedad de Sodoma. O sea, Lot estaba allí sentado, que nos hace saber su posición, estado en esa sociedad Sodoma, reconocida. Lot regresó junto con Abraham de Egipto. La Biblia nos dice que cuando Lot regresó, salió de Egipto, como Abraham tenía mucha posesión, Lot también. Y por eso, sitio donde estaba morando su tío junto con él, y quedaron muy estrechos. Recuerda esa historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo tío Abraham? Le dijo, mire hijo, lo que estamos aquí es muy, muy estrecho para nosotros, así que tú escojan primero dónde quieres estar, entonces yo me voy a mover de ti. Y de esta manera, Lot escogen ese lugar Sodoma y Gomorra. Vamos a ver de Génesis, capítulo 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea, Lot vieron dirección hacia Zoar, donde está Sodoma y Gomorra, parecía huerto de Edén, o sea, veía paraíso. Entonces, él escogen así con su material, de riqueza, él llegó, de su posesión llegó a esa ciudad. Desde luego, de esa ciudad, en lugar de vivir como hijo de Dios, sino él vivió como uno de ellos, siguiendo costumbre, el cultura lo que vivía Sodoma, que es pecaminoso. Y por eso él logró reconocimiento de ese habitante de ciudad de Sodoma. Él, aquí lo que podemos ver, Lot, para reconocer, prioridad de Lot es recibir reconocimiento de Dios, es el segundo plano. Para él es más importante reconocer la gente de ciudad de Sodoma. Lógicamente, su influencia espirituales, reducido y no tiene influencia a la familia. Por eso cuando vino un momento tan serios, un momento decisivo ante juicio de Dios, su influencia espiritual hacia su familia parecía como una broma. La Biblia advierte una persona como ese Lot. Lo que dice el segundo libro, Timoteo, capítulo 3, versículo 5, vamos a leer, que dice la Biblia, advertencia. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apariencia de piedad, parece cristiano, pero negarán la eficacia de piedad. En Nueva Versión Internacional nos dicen así: aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. O sea, Lot parecía cristiano, apariencia cristiano, pero él no tenía ninguna influencia, no tiene ese poder. Ahora, quiero preguntar a ustedes, ¿qué tipo de cristiano nosotros podemos confiar? O sea, un cristiano realmente respetarlo. Ese cristiano, aquel hermano que tiene buena reputación dentro de la iglesia, congregación, está bien, eso es importante de reconocimiento, testimonio dentro de congregación. Pero ¿sabe qué es? Las personas cristianas
que podemos nosotros confiar en aquellas personas que tienen respecto de sus propias familias. O sea, personas que cerca, quien conoce más vida de él, si tiene confianza, reciben ese reconocimiento, eso es el buen cristiano. Especialmente quien está respetando su propio cónyuge, porque sabe de todos. Y esa persona, sea pastor, sea líder de la iglesia, esa persona quien recibe reconocimiento a su propia familia, cónyuge, estoy seguro, Dios va a reconocer iguales. Quiero aclarar una palabra, una promesa de la Biblia, libro Hechos, capítulo 16, versículo 31. Vamos a leer para aclararle esto. Leemos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí dicen que cree uno Jesucristo, entonces mi familia va a llegar a pie de Cristo Jesús. Mire, hermano, lo que quiere decir ese versículo, no es mi familia va a llegar automáticamente solo, por mi creencia, no. Cuando uno cree, ese creer la palabra allí, lo que significa es después de transformado por Jesús. Eso está incluido ahí. O sea, uno cree en Jesucristo, entonces viene transformación de uno en Cristo Jesús. Esa transformación, cambio de vida, lo que va a hacer mi familia llegar a pie de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque personas cercanas no podemos evangelizar con solamente palabra. Palabra, evangelización, puede funcionar aquellas personas que no me conocen. Pero mi familia que me conoce todos, no basta solamente mis palabras, sino ellos quieren ver mi transformación. Lot solamente tiene apariencia de piedad, no tiene eficacia de piedad. Por eso, un momento decisivo como estamos viendo hoy, él no pudo salvar. Él no pudo tener ninguna influencia sobre su familia. Así que aquí vemos, primero error de él, lo que nos hace enseñar de que nosotros debemos tener no solamente apariencia de piedad, sino poder de piedad, eficacia de piedades. Ese poder y eficacia solamente podemos obtener por la palabra de Dios, la oración y la obediencia. Ahora vemos segundo error de Lot. Lot tenía un fe de titubeo. Fe de titubeo. Suena un poco extraño titubear. ¿Sabe qué quiere decir titubear? Vemos, Biblia dice que es cuando está amaneciendo, o sea, al rayar el alba, y dos ángeles veo que de yerno las hijas no hace caso de Lot. Entonces ellos le dijeron a Lot, mira, salga tú con tu esposa y dos hijas solteras que está contigo. Sácale, que se vaya, apuren. Entonces vemos qué hacía Lot. Vemos versículo 16, leemos. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Mire, ¿qué hacía? Deteniéndose él, en Nueva Versión Internacional decía, como lo titubeaba. Lot no está tomando una acción, sino está titubeando. Ahora, ¿por qué él estaba titubeando? En un momento tan apuro, porque él sabe que salir de Sodoma, él tiene que dejar toda su vida, toda su riqueza que está ahí, casas y también su estatus social, lo que ha logrado hasta ese momento, él tiene que dejar junto con la ciudad. O sea, él tiene que dejar toda aquella cosa que él había dado prioridades. Él consideraba eran importantes, más importantes que seguir a Dios.
Aquí la Biblia nos enseña importantes mensajes espirituales. ¿Cuáles? La vida cristiana comienza partiéndolo. Vida cristiana comienza abandonándolo. Partir de nuestro viejo hombre, abandonar nuestros viejos hábitos. Si nosotros no abandonamos viejo hombre, viejos hábitos, titubeamos, entonces no podemos recibir esa vida nueva que hay en Cristo Jesús, esa bendición que Dios nos ha preparado. Fíjate, nosotros vemos el domingo pasado, vamos a volver a ver el Génesis capítulo 12, versículo 1 a 2, cuando Dios llama a Abraham. Es muy importante versículo y me gusta, por eso estoy cada vez que hay oportunidad de leer otra vez. Leemos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Mire, Abraham puede convertir a Abraham porque él obedeció ese orden. ¿Qué dijo Dios? Vete, vete de tu tierra, de tu parentela, vete. Ese orden él obedeció a Abraham. Si tenemos nuestro mano agarrado, ocupado con cosas que creemos que es importante, no vaciamos, entonces ¿con qué mano podemos nosotros recibir esa bendición de Dios que quiere dar a nosotros? Esas nuevas vidas. Lo que debemos aprender hoy es partir y no titubearlo. Tomamos decisión y partirlo. Abraham obedeció ese orden de Dios, salir a tierra Canaán. Mire, hay un libro que yo le dije varias veces en la prédica, se llama Good to Great, que fue publicado, escrito por Jim Collins, año 2001. Ese libro vendió el mismo año publicación en gran venta y vendió más de 4 millones de libros y convirtió bestseller y siguió vendiendo hoy en día. Good to Great quiere decir bueno hacia grande, bueno a grande. Él dice, Jim Collins investigó, dicen que una pequeña empresa, para convertir grande empresa, igual la gente normal para convertir hombre grande, que todo hay cosas comunes. Ellos abandonaron cosas buenas para hacer cosas grandes, optar cosas grandes. O sea, lo que funciona hoy para mí, pero dejó para ser grandes. Es un reto, pero hermanos, ¿sabe qué es? Somos nosotros cristianos que tenemos mayor ventaja, que podemos experimentar esa experiencia, good to great, de abandonarlo, desecharlo, no es fácil, sobre todo cosas que funcionan. Me funciona hasta ahorita, mi estilo, mi estrategia, mi vida, ok, por eso estoy aquí, he logrado algo, pero abandonar estos no es una decisión fácil, parecía una aventura, pero nosotros cristianos podemos hacer ese reto mejor que inconversos. ¿Sabe por qué? Tenemos promesa del Señor. Mire, nosotros todos los domingos repetimos como misión de este año 2022. Isaías 41:10. ¿Qué dice? Memorizamos. ¿Qué dice? No temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre estaré contigo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, ese Dios fiel, Dios todopoderoso, que nos dio esas promesas. Entonces, hoy es bueno para hacer una reflexión nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos abandonar? ¿De dónde debemos partirlo para recibir esa nueva vida,
esa bendición que quiere dar Dios a nosotros. Hagamos reflexiones y revisemos. Mire, dígale, hermano que está al lado, que le diga, no titubee más. Dile, no titubee más. Tomemos decisión y partimos. Quiero que obedezcamos ese llamado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tercero es que Lot no sabe gracia y amor de Dios. No sabe gracia y amor de Dios. Fíjate, versículo 17. 2 ángeles viendo, titubeando Lot. ¿Y qué hizo 2 ángeles? Agarraron mano cada uno, uno Lot, otro esposa, otro 2 hijas, lo sacó fuera de la ciudad. Le dijo, escápanse al montes. Pero versículo 18 al 22, Lot, por miedo de morir, antes de llegar al monte, y él propone a Dios, por favor, permítame para entrar, escapar a esa ciudad Zoar, es pequeña esa ciudad Zoar. Y por favor, retrase tu juicio para que todos nosotros, mi familia, llegar hasta allí. ¿Qué dijo el Dios? Versículo 21-22. Vamos a leerlo. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Fíjate qué dijo el Dios. Dijo que Dios aceptó. Dijo que voy a esperar para que tú llegues a esa ciudad. Y no solo esto, no voy a destruir ese Zoar. ¿Sabe qué? De esa zona, cuando está hablando, juicio de Dios, es Sodoma y Gomorra, es todo ese de región donde está lleno de pecaminosos, lleno de pecados. Cuando Lot levantó su mirada, cuando vio dirección de Zoar, decía, Zoar también está mal. Pero Dios dijo por Lot que no va a destruir esa ciudad. Fíjate cómo está Lot. Lot parece como queda nombre de cristiano, pero no tiene ninguna devoción, no hay esa eficacia de piedad. Sin embargo, Dios derrama, sigue su gracia y amor. O sea, lo que realmente Lot fue salvado por gracia de Dios. Y en la Biblia nos dicen que apenas llegó Lot, esa ciudad Zoar, vino juicio. Ahora, quiero verle, después de esa experiencia, juicio de Dios. Versículo 30 de mismo capítulo 19, vamos a leer allí. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Fíjate ahí ese versículo nos hace ver cómo era la vida de Lot después de ese juicio de Dios. Mire, Lot ante a lo mejor vivió desperdidamente o inconscientemente, no dando importancia a seguir a Dios como vivir hijo de Dios, sino vivió como un ciudadano de Sodoma. Ahora, él experimentando esa experiencia, debería arrepentirse, aprender y luego vivir como hijo de Dios. Esa ciudad Zoar, él debía predicarlo, pero la Biblia nos dice, nos enseña, él entró miedo para seguir viviendo esa ciudad. ¿Y qué hizo? Con 2 hijas se fue al monte, metió unas cuevas. Y él vivió el resto de su vida como un fugitivo dentro de esas cuevas. Él entró mucho temor de este mundo. Ahora, ¿por qué Lot convirtió así tan cobarde? Porque él experimentó gracia de Dios, amor de Dios, pero no entendió esa profundidad, gracia y amor de Dios. Su salvación fue pura gracia de Dios, no fue su mérito.
como él no conoce ese amor, entonces entró temor del mundo. Mire, hermano, igual nosotros tampoco sabemos ese gracia, amor de Dios, entonces vendrán miedo, temor de este mundo. Puede venir como un tsunami, como lo que llegó a Lot. La Biblia nos dice, nos enseña en qué manera podemos nosotros ganar deshacer ese miedo del mundo, porque amor perfecto de Dios solamente puede vencer a nosotros miedo y temor de este mundo. Vemos primero libro de Juan, capítulo 4, versículo 18. Leemos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire, aquí perfecto amor, ese amor de Dios, perfecto amor desecha el temor. Lot experimentó gracia de Dios, por eso el versículo 19 decía, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo. Lot habla de gracia, habla misericordia, amor de Dios, hablan, pero realmente él no entendió ese amor y gracia de Dios. Por eso él entró mucho temor. Si él hubiese entendido ese amor perfecto de Dios, ese amor perfecto de Dios, como la palabra de Juan, primero libro de Juan, hubiese desechado temor dentro de él. Pero lamentablemente Lot no entendió. Hablaba gracia, hablaba amor de Dios. Y nosotros hablamos casi todos los días. No pasamos un día hablando sobre esa palabra, gracia de Dios, gracia de Dios. No vivimos así. Pero sería bueno preguntar, ¿realmente conocemos qué es gracia de Dios? ¿Qué es amor de Dios? Nosotros podemos ver la Biblia, el final de Lot fue muy triste. El último y sus dos hijas acostó con su padre y produjo hijos. Ese hijo, ahí nacieron Amonita, Moabita, la cual fue todas las vidas. Hasta el día de hoy ha sido contrincante, enemigo difícil para el pueblo israelí. Hoy tenemos que nosotros entender qué gracia hemos recibido, qué amor de Dios hemos recibido. Quiero resumir lo que aprendimos esta mañana. Debemos aprender ese error de Lot. Lot solamente tenía apariencia de piedad. O sea, solamente un cristiano apariencia. Él no tuvo esa eficacia y poder de piedad. Y esa eficacia nosotros podemos obtener por la palabra, por la oración y también obediencia. El segundo, fe de Lot era fe titubeo. No hay que titubear, sino hay que tomar la decisión. Vida cristiana comienza partiendo. Y yo quiero que ya queda poco, 2022, este año, hagamos unas listas. Y conjuntamente este 2022 vamos a dejar de esto atrás, partiremos nuevamente llamado a Dios. El tercero, entendemos esa gracia, amor de Dios. Y ese perfecto amor de Dios que nos desechará todo miedo, temor de este mundo. Yo quiero que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hace entender ese error de Lot hoy, para que nosotros, para tomar y entender ese amor y gracia, y eso nos van a dar fuerza para transformarnos nuestras vidas, y nos van a dar la fuerza para retar contra este mundo. Quiero que esa bendición que ocurre en todo para nosotros, todas personas que están aquí. Dios le bendiga.